Bienvenidos a la materia sistemática de mamíferos de la carrera de Biología de la Universidad Mayor de San Simón. Ahora sí. Ok, bienvenidos todos ustedes hoy día a la clase de sistemática de mamíferos de la Universidad Mayor de San Simón. Es un placer tener hoy día un invitado muy especial que nos va a compartir su conocimiento y la clase de hoy día. Es un gusto presentarles a ustedes a Jesús Martínez. El Magíster Jesús Martínez trabaja en la WCS y hace muchos años que está involucrado con la temática de los primates. Jesús ha hecho la carrera de biología en la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene una maestría en conservación de primates de la Universidad de Oxford Brookes, la cual ha hecho del 2013 al 2014. Y desde casi 2 décadas estudia mamíferos, con especial énfasis en fauna silvestre amenazada y primates. Jesús actualmente, como les decía, trabaja en Wildlife Conservation Society desde el 2014 y en la actualidad es presidente de la Red Boliviana de Primatología. Yo conozco a Jesús, debe ser por lo menos unos, ¿cuántos serán? Unos 15 años, 10, 15 años, un montón. Jesús es posiblemente uno de los mejores primatólogos y jóvenes primatólogos que tenemos en Bolivia, con una carrera muy brillante que está fortaleciéndose cada vez más. Tiene un montón de publicaciones, especialmente en primates y mamíferos, y trabaja actualmente mucho en temas de conservación y gestión de la biodiversidad, en mamíferos amenazados, en diferentes aspectos de conservación. Jesús ha estado involucrado prácticamente desde el día cero con los Plectorucebus, especialmente Olale y Modestus, que están en el norte de La Paz. Entonces, va a ser un placer poder escuchar a Jesús hablarnos de primates en general. Yo le he pedido a Jesús que pueda darnos una charla exactamente sobre generalidades de los primates, porque creo que es una de las personas que más conoce el tema aquí en Bolivia, y es un placer enorme, Jesús, Están eh, distribuidos en zonas tenerte en la específicas. clase. Yo voy a Entramos dejarles ahora a compartir hablar ahora. de la otra parte, es dónde viven, y ya prácticamente hemos estado hablando todo el tiempo de esto, sobre todo recientemente, ¿no? Los primates, cuando pensamos en primates, creo que una de las primeras ideas que se nos viene a la cabeza es bosques, ¿no? Árboles y un clima cálido. Aunque había mencionado justo los macacos del Japón, pero son una excepción, ¿no? Estos macacos que no están precisamente en una zona cálida, ellos viven en una zona que hasta tiene nevadas, son estos que se los ven, ¿no? Los documentales en las aguas termales, pero en general la idea es que los primates en promedio están siempre en la zona tropical, en un clima cálido y en los bosques. Pero los bosques a la vez tampoco es que son ecosistemas así muy monótonos, ¿no? En realidad hay muchos tipos de bosque. Hay bosques primarios, hay bosques secundarios, bosques de galería cerca a cuerpos o cursos de agua. Y en las mismas sabanas hay también bosques, ¿no? Que tienen diferentes grados de fragmentación y zonas de transición. Y los primates han tratado de habitar en todo este tipo de variaciones de hábitats boscosos. Esto se ve, y hablando, digamos, de algunos datos biogeográficos, en la relación de diversidad de especies con la cantidad de área boscosa, como pueden ver en este gráfico de la izquierda, donde se ve, ¿no? Porque en el neotrópico habría más especies, hay mucho más área boscosa. Bueno, todavía, esperemos que eso continúe. Y Madagascar se destaca porque, pese a su tamaño, tiene muchas más especies de las que debería tener. Y esto se debe aparentemente al hecho de que no habría habido competencia para los primates. Los primates llenan muchos nichos que en otras regiones están ocupados por otras especies. Y un ejemplo es el aye-aye, ¿no? Que habíamos mencionado, que ocupa el nicho, por ejemplo, de los pájaros carpinteros. Otra relación biogeográfica interesante es la relación directa que hay entre el número de especies de primates y la precipitación pluvial.
Esto por el hecho de que la precipitación, ¿no? Promueve mejores condiciones para el crecimiento de áreas boscosas. Esto no ocurre tan marcadamente en Asia por el hecho de que los suelos que hay allá tienden a filtrar mucho y no retienen mucho los nutrientes, pero ahí también otra estrategia están los tarceros, ¿no? ¿Se acuerdan que ellos no consumen, son más carnívoros? Entonces son otras estrategias que también los primates desarrollaron para poder sobrevivir en hábitats boscosos. También hay relación de las regiones o variaciones entre regiones en términos de patrones de actividad y dieta. Acá en estos dos gráficos, por ejemplo, podemos ver que viendo los dos, Madagascar tiene más especies nocturnas y catemerales, que habíamos dicho, ¿no? Son activas tanto de día o de noche, y más especies folívoras también. En el neotrópico, por acá tenemos más bien más especies frugívoras y faunívoras, porque consumen bastantes insectos también en general. En Asia tenemos una dominancia de la dieta frugívora y folívora, y en África se ve más bien que hay un equilibrio, se podría decir, relativo entre los diferentes tipos de dieta. Algo también llamativo es cómo varía el tamaño de los grupos por regiones, ¿no? Destacan en Madagascar que, por ejemplo, hay muchas especies, como son la mayoría nocturnas, tienden a andar solos, son solitarios, entre comillas, vamos a hablar de eso luego. Mientras que en el neotrópico no hay especies solitarias, las que menos, los grupos más pequeños son familiares, habíamos dicho, hay especies monógamas y andan por lo menos de a dos, ¿no? Y en cambio en África y en Asia pueden haber especies con grupos más numerosos en general. Eso es otra tendencia que se puede ver a nivel de variaciones regionales en los primates. Con relación a los bosques tropicales, bueno, obviamente estos corresponden, ¿no?, a las zonas de mayor diversidad de lo que es la biodiversidad en general en el planeta. Hay una gran variedad de especies, incluyendo a los primates, y hay que tomar en cuenta, ¿no?, que los primates han evolucionado en este tipo de ambientes, son muy dependientes de los bosques. Si no hay bosque, casi no hay primates, ellos no pueden aventurarse a otro tipo de hábitat. Y bueno, siempre ha habido en ese sentido como una competencia en un balance, ¿no?, entre que las plantas buscan a los mejores dispersores, pero a la vez tratan de evitar un consumo irracional, digamos, desde el punto de vista de las plantas, de sus frutos y de sus hojas, sobre todo, que eso es lo que sí le perjudica a una planta. Y los primates ahí tratan, ¿no?, de jugar a este juego con las plantas, viendo sobre todo los temas de dispersión, son dispersores muy importantes. Pero en ese sentido también en los hábitats boscosos tienen a sus competidores. Lo siento, Lucho, pero bueno, los murciélagos son buenos competidores de los primates, ¿no? Porque consumen frutos, también muchas de las especies de murciélagos. También lo mismo ocurre con aves, ¿no? Entonces tiene que haber una forma cómo pueden ellos ganarles los frutos. Son las estrategias que van desarrollando. Y también en estos ambientes están sus depredadores, ¿no? Tanto terrestres como aéreos. Diferentes especies tienen sus formas de poder lidiar con esto, pero eso es, así son las zonas y esas son las condiciones donde viven los primates. Algo interesante es que también, como sabemos, la luz que entra verticalmente a los bosques varía, ¿no?, a nivel de altura, y esto provoca variaciones en lo que es la densidad del follaje, de las hojas, pero sobre todo inclusive en la densidad de los recursos. Los patrones de fructificación son diferentes en diferentes estratos verticales, y los primates llegan a adaptarse también a ese nivel, ¿no? Hay especies que prefieren estar más en el dosel, otros en zona media, otros en la zona baja, los insectívores normalmente en la zona baja, y de esa manera tratan de acomodarse para evitar competencia y poder coexistir en un mismo lugar, incrementando lo que es la misma biodiversidad de los primates y de la biodiversidad en general en los bosques tropicales. Entonces, son unos ajustes de nicho, ¿no? Unos temas de ensamble de nicho que ocurre también en los primates a nivel vertical, y de esa forma pueden coexistir. Entramos ahora a otro punto, que es cómo viven los primates. Y en general podemos medio resumir la idea, ¿no?, de que los primates, como nosotros mismos somos así, tenemos un crecimiento lento, ¿no? La reproducción no es frecuente en general. Tenemos pocos descendientes por vez, o sea, lo normal es tener una cría por vez. Y los tiempos de vida son largos. Esto corresponde a lo que ya se conoce como estrategia ecológica K, ¿no?, donde a diferencia de los ERE, como los ratones, por ejemplo, que tienen camadas grandes, tiempos de vida cortos, reproducción muy, muy frecuente, es lo contrario, ¿no? Más bien en este caso los primates apuestan a una estrategia de longevidad
con un consumo, diríamos, promedio más bien menor de recursos, y la reproducción tratar de efectivizarla con pocos descendientes a los cuales se le da mucho cuidado, pero también la cantidad de descendientes puede ser elevada por la longevidad de los organismos, ¿no? Pero en este sentido, inclusive a comparación de otros mamíferos, y estas dos gráficas muestran eso, a pesar de que los primates tienen variaciones en tamaños, ¿no? Como es lo que acabamos de ver, si lo comparamos con el resto de los mamíferos, estos rasgos de estrategas K son mucho más marcados en los primates, ¿no? Sobre todo el tiempo de la longevidad y el tamaño de las camadas, ¿no? Para su tamaño deberían tener más crías por vez y su tiempo de vida no debería ser tan largo, pero ese es el rasgo precisamente de los primates, son de ese estilo, de esa estrategia. Sin embargo, como hemos visto, los primates tienen una gran variedad de formas, lo cual, pese a que hay esta tendencia, no se puede decir que ocurre en todos, ¿no? Pero algo sí marcado, aunque variable a la vez, es el lento desarrollo de los primates hasta alcanzar la madurez sexual, y esa es esta gráfica de la izquierda, donde se puede ver que sobre todo en simios, y ni qué decir los humanos, el tiempo que se tarda en que los individuos lleguen a la madurez sexual es muy, muy largo, ¿no? El crecimiento es bastante lento, y eso es un rasgo de los primates en general, pero como les había dicho, la variedad de formas implica que si bien hay una tendencia, no se puede decir son así exactamente, sino hay rangos amplios. Y esto es esta lista de características que les voy a mencionar. Por ejemplo, el tamaño de camada es medio estable, la mayoría tienen camadas de a 1, pero hay casos de 2 o hasta 3 en algunas especies. El cuidado parental sí es elevado, ¿no? Porque la idea siempre es tratar de proteger a la descendencia, y en los primates esto se da con un mayor énfasis. La frecuencia reproductiva, habíamos dicho que es lenta, pero varía en realidad entre 6 meses hasta 9 años, por ejemplo, en los orangutanes, que se reproducen cada 9 años. Entonces es muy lenta la reproducción. La gestación puede variar entre 60 días a más de 250 días. El destete igual puede ocurrir en un rango muy amplio de días entre 50 a 1500. La madurez sexual, como habíamos dicho, se tarda mucho, entre un año, para un primate hasta pequeñito puede tomar casi ese tiempo, hasta 9 años en el caso de simios, ni qué decir en los humanos. Y los tiempos de vida también son amplios, ¿no? En general se puede considerar como unos 10, algo así, un tiempo de vida promedio de un primate pequeño, hasta más de 50 años en los más grandes. También hay variaciones, ¿no? En lo que es las tasas de crecimiento. Por ejemplo, los primates pequeños crecen muy rápido al inicio, pero luego su crecimiento es lento una vez que ya están alcanzando mayor edad. En otros primates, más bien, esto puede ser un poco más gradual, pero en algunos tienen así variaciones, pero llega al punto, por ejemplo, la variación que también la variación puede variar, muy chistosos en esto, puede variar inclusive entre sexos, ¿no? Y esto es muy marcado en especies como estamos viendo acá, los papiones o estos colobos, donde los machos y hembras son muy diferentes entre sí, sus patrones de crecimiento también varían. Entonces muestra la diversidad de formas, ¿no? Todo el rato estamos viendo la diversidad de formas de los primates, que si bien tienen una tendencia, hay muchas variaciones internamente dentro de este grupo. También, a nivel de cómo viven, habíamos hablado, ¿no? De que hay primates diurnos y nocturnos, y esto implica ciertos ajustes a diferentes aspectos. Por ejemplo, los primates diurnos tienen que lidiar con el estrés de la temperatura al mediodía, que hace mucho calor, eso consume energía para regular la temperatura. Los nocturnos no tendrían tanto ese problema, pero si vemos la búsqueda de alimento en los primates diurnos es más fácil porque tienen visión a color, pueden seleccionar los mejores frutos. En cambio, en la noche esto se complica un poco. A nivel de comunicación, en el día pueden utilizarse vocalizaciones, pero también comunicación visual, o pueden verse en realidad. Eso es una ayuda grande, ¿no? Para mantener la integridad del grupo. Y en la noche esto es diferente, aunque no hay tanto ruido ambiental, diremos, en la noche. También a nivel de riesgos de depredación, en el día los primates podrían ser también más visibles para los depredadores. En la noche les ayuda la misma noche para ocultarse. Y a nivel de competición, bueno, los primates diurnos tienen, como habíamos dicho, que lidiar sobre todo con otros primates mismo, o aves, por ejemplo. En la noche, en teoría, también tienen competición, pero es diferente, ¿no? Aunque están los murciélagos ahí también, mostrando otra vez la variedad de aspectos que afectan a la vida de los primates. A nivel de su comportamiento, en general, para los primates se puede definir su patrón de actividad con 3 tipos de comportamiento: la alimentación, el movimiento y el descanso, que ocupan la mayor parte del tiempo de la vida de los primates.
Y si bien hay actividades sociales, reproductivas y de otros tipos, estos ocurren en periodos muy específicos, tanto en el día como a nivel estacional. Entonces, estos tres comportamientos son la base de un estudio para poder entender cómo se comportan, pero la distribución en el día de los mismos no es aleatoria. Hay picos de actividad, sobre todo al mediodía en los diurnos, ¿no? La actividad baja mucho por el calor y hay más movimiento y alimentación en la mañana y en la tarde. Pero inclusive hasta la dieta tiende a ser, por ejemplo, de un mayor consumo en la mañana de alimentos ricos en carbohidratos porque necesitan energía rápida, ¿no? Para comenzar las actividades, mientras que alimentos que tardan en digerirse se consumen en la tarde para tener todo el tiempo, incluyendo la noche, para ser digeridos y aprovechar los nutrientes, ¿no? A nivel de la dieta también hay variaciones en los primates. Hemos estado hablando de qué consumen. Sabemos que son principalmente frugívoros. Y bueno, los frutos tienen una digestión que toma un tiempo estándar, podríamos decir, y los tractos digestivos en general no son muy complejos, ¿no? Y eso se puede ver acá. Pero, por ejemplo, si vemos el caso de los insectívoros, los dientes tienen cúspides, esto para romper los exoesqueletos, pero una vez que se rompe el exoesqueleto, el resto de los insectos son muy fáciles de digerir, entonces los tractos digestivos son más simples que en el caso de los que se alimentan de frutas, en los que consumen exudados, resinas, por ejemplo, los dientes, los lemures y los calitríchidos, ¿no? Los monos pequeñitos de acá del Nuevo Mundo, sobre todo Cebolla pygmaea, el mono más pequeño, tiende a consumir principalmente resinas, entonces se tienen estos dientes así prominentes para poder hacer huecos en las cortezas y permitir que salga la resina, la cual van lamiendo paulatinamente. Luego tienen estas garras que habíamos mencionado, ¿no? Para poder sujetarse mientras están lamiendo ahí mucho tiempo colados ahí a los árboles, y tienen ciegos de fermentación para poder, es una adaptación a este tipo de dieta, ¿no? Para poder extraer los nutrientes. Y el caso más extremo, por ejemplo, de variación en los primates es la dieta folívora, ¿no? Que tiene estas modificaciones, por ejemplo, los lepilemur o los monos aulladores acá con ciegos de fermentación grandes. Los macacos tienen intestinos delgados también largos para poder realizar una fermentación ahí y tratar de aprovechar los recursos. Y habíamos mencionado los colobos, ¿no? Los folívoros, los monos del Viejo Mundo, que son más folívoros y que tienen una división en los estómagos, ¿no? Eso es único en los primates, pero es un rasgo de adaptación muy marcado a la dieta de consumo de hojas. Esto de la dieta también está relacionado con el tamaño en los primates. Los primates insectívoros son mucho más pequeños que los folívoros en general, por el hecho de que a ese tamaño un número de insectos les puede proporcionar la energía suficiente para ese tamaño, pero si son los primates más grandes, no van a cazar necesariamente muchos más insectos que lo que caza uno pequeñito. Entonces no les va a alcanzar este tipo de alimento y tienen que buscar más bien alimentos que sean más fáciles de conseguir en gran cantidad. En ese sentido también los frugívoros, por el hecho de que los frutos no aportan proteínas prácticamente, tienen que complementar sus dietas tanto con hojas o con insectos, ¿no? Y en relación al tamaño, hay este umbral de Kai, que es una especie de regla, ¿no? Que indica que más o menos la división entre insectívoros y folívoros está cerca de los 500 gramos, que luego de 500 gramos es muy difícil mantener esta dieta insectívora y habría que cambiar de dieta, ¿no? Son unos rasgos interesantes. Otro aspecto importante en los primates en su vida es la locomoción. Como estaba mencionando y se ha visto en las fotos, ¿no? Más o menos hay diferentes tipos de locomoción. Aquí estoy presentando así una vista general de los mismos: cuadrúpedos, van de asaltos, diferencias en tipos de cuadrúpedos están en los árboles, son terrestres, o en los simios que apoyan los nudillos. Hay el bipedismo, ¿no? Hacia los humanos, los homínidos ya tienen mucho de esto. Y los que se cuelgan también, ¿no? Los suspensorios o colgantes. Pero los primates hacen combinaciones también, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto los tarseros y algunos lemures que son trepadores saltadores, ¿no? Están de superficie vertical a vertical, entonces tienen este movimiento así, saltando. O la braquiación, por ejemplo, de los gibones, ¿no? Que les decía, son los especialistas. O, por ejemplo, la semibraquiación, que son en los satélidos, los monos araña, donde ya participa la cola prensil, ¿no? Entonces, una variación de estos movimientos en que andan colgados. Inclusive a nivel de movimientos, algo interesante en los primates es cómo se dan modos de llegar a los alimentos. Los frutos están usualmente en los extremos de las ramas
o las mejores hojas, los brotes también, o bueno, para capturar los insectos, o por ejemplo acá pueden ver a los que comen exudados, ¿no? Acá está un calitrícido, como les decía, con las garritas así, coladito, mientras está lamiendo la resina que sale de los huecos que hace en la corteza. Entonces, todo este tipo de posturas y movimientos implica un desarrollo neuronal, un desarrollo cerebral, que es lo que se estudia precisamente. Por eso es interesante ver el tema de los movimientos en los primates. Exige niveles de coordinación que llaman la atención y en algunos casos también se puede estudiar hasta la preferencia de un lado izquierdo, derecho, ser zurdos y demás, ¿no? O diestros también se estudian los primates. Habíamos hablado de que los primates son muy gregarios, ¿no? Son muy sociables, aunque tienen variaciones en los tipos de organización social. Habíamos hablado de los monógamos, de los solitarios, perdón, que en realidad no es que son solitarios todo el tiempo, sino se refiere al tiempo, al periodo en el que están forrajeando, pero luego ellos tienen, siempre los primates tienen mucha interacción entre sí. También hay especies monógamas que tienden a ser muy territorialistas. Hay estas dos variaciones donde pueden haber muchos machos reproductivos o muchas hembras reproductivas, perdón, un solo macho reproductivo, una sola hembra reproductiva en poliandria o un solo macho reproductivo en la poliginia. Estas son estrategias en las cuales se trata de ver una manera de conseguir un cuidado colectivo de las crías, ¿no? De los nuevos descendientes, pero son formas de organización social presentes en los primates. También está lo que... bueno, acá está como grupos multimachos, pero si hay varios machos reproductores, implica que también hay varias hembras reproductoras, ¿no? Y algo en este tipo de grupos numerosos que ahora se maneja como grupos agregados, porque la cantidad de machos y hembras reproductoras puede variar por diferentes temas, la época, eventos de depredación, la formación del grupo o división del grupo, entonces se los maneja ahora como grupos agregados, lo que también se conocía antes como poligamia. Tienen ya también sociedades más complejas, cuando los grupos son numerosos, forman comunidades con subgrupos que se van uniendo y separando en diferentes días, lo que se llama sociedades de fisión-fusión, y esta composición de grupos va variando, ¿no? Como más o menos indica este gráfico. Y ya a nivel mucho más complejo están lo que son, por ejemplo, las sociedades multinivel que llegan hasta ser supertropas en grupos mucho más numerosos, donde aparte estos se separan para forrajear, pero luego se reúnen cada noche y dentro de cada subgrupo hay niveles de jerarquías, ¿no? Por ejemplo, los papiones tienen este tipo de organización así a nivel de supertropas, mucho más complejo, con una estructura mucho más marcada. ¿Por qué vivir en grupos? Obviamente esto tiene ciertas ventajas, ¿no? Y también sus contrapartes. Por ejemplo, hay beneficios de vivir en grupos contra la depredación, hay más ojos, hay más oídos para detectar depredadores y alarmas que se pueden dar. La huida así masiva puede confundir al depredador, pero inclusive pueden ser tantos que hasta pueden disuadir y confrontar al depredador, ¿no? Pero esto se traduce en que uno cuando está en grupo necesita menos tiempo para estar dedicándose a vigilar y puede dedicar ese tiempo para descansar, alimentarse o buscar pareja. Pero contraposición, también grupos grandes son más conspicuos, los depredadores también pueden detectarlos, entonces tiene que haber un balance ahí. Con relación a la detección de alimento, hay más ojos para poder encontrar alimento, pero sobre todo un grupo grande va a poder defender mejor sus sitios de alimentación de otros grupos pequeños. Sin embargo, si el grupo es muy grande, también los recursos podrían no alcanzar. Es otro punto que tiene que haber un balance. Con relación al acceso a las parejas, bueno, el hecho de vivir en grupos hace que uno tenga individuos del sexo opuesto ahí, como se dice, mucho más cerca, no tiene que incursionarse e irlos a buscar. Entonces tiene una facilidad de poder encontrarlos y poder seleccionarlos también. Sin embargo, a nivel de la competición también es alta, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta, que es otro balance en el cual la composición de grupos tiene que entrar en un balance que no impida al final la sobrevivencia de la especie. Pero donde sí los grupos tienen una ventaja es en el hecho en el cuidado de las crías, ¿no? Porque son estrategias en las cuales se trata de asegurar la sobrevivencia de los nuevos descendientes, y a eso normalmente va el hecho de que los primates se organicen a nivel de grupos. Algo también llamativo es el hecho de que no solamente las agrupaciones se dan entre miembros de una misma especie, sino entre también diferentes especies. Por ejemplo, hay 3 especies de Cercopithecus que se unen para evitar la depredación. Algo interesante, por ejemplo, que la doctora Leila Porter, es una primatóloga que trabaja en Bolivia, en Pando, ha estudiado por varios años la relación entre el calimico
y 2 especies de leoncitos, Aguinus labiatus y Leontocebus wedeli. Calimico, acá pueden ver su área de acción es la línea roja, que ocupa, se solapa con varias áreas de acción más pequeñas de las otras 2 especies, y en realidad esta especie aprovecharía la presencia de estos otros leoncitos para saber dónde hay la comida. En realidad es más o menos como un parásito, ¿no? Que él aprovecha esta especie para no tener que memorizar dónde está la comida en su amplio rango, sino va siguiendo a los diferentes grupos que están solapados ahí mismo. Y otra relación entre especies llamativa está entre los monos capuchinos y los monos ardilla, donde los monos ardilla son grupos grandes, ¿no? Usualmente no es raro ver más de 100 en un grupo, y obviamente son muchos ojos que ayudan a detectar depredadores a los monos capuchinos, que están usualmente en un estrato superior, y cuando ellos se van moviendo buscando alimento, hacen escapar a los insectos que son alimento para los monos ardilla. Entonces hay una relación que se puede considerar simbiótica ahí, y son estrategias, ¿no?, de los depredadores también. Y a nivel de comunicación, algo interesante es que hay diferentes tipos de comunicación en los primates. Está, por ejemplo, la vocal, a distancia, ¿no?, para demarcar territorios y evitar confrontaciones directas. Pero también hay muchas especies que son muy vocales entre individuos para saber dónde están, vocalizaciones de pelea, vocalizaciones afiliativas también. Y algo importante son los llamados de alarma contra depredadores, que en realidad se parecen mucho a los llamados de alarma en grupos de primates que coexisten, y el llamado de una especie de alarma lo entiende otra especie de primate también como llamado de alarma. Entonces es una ayuda, diríamos, interesante a nivel de la comunicación vocal entre especies inclusive. Hay comunicación visual también, que esto se refiere mucho a lo que es sobre todo la selección de pareja, la competencia a nivel reproductivo. Hay piloerección, la muestra de dientes. Aquí vemos un gelada, ¿no?, que está mostrando, y acá está un mandril con todo su display de colores en época reproductiva. A nivel también olfatorio existe marcaje por olores. Esto más que todo en especies nocturnas, pero también se ve en especies diurnas que realizan marcado de ramas y demás, o por diferentes olores para ver estados reproductivos, y también de marcación territorial, sobre todo en las nocturnas. Y algo llamativo también en los primates es la comunicación táctil, ¿no?, relacionado esto al acicalamiento, en el hecho de que el acicalamiento es prácticamente, se puede considerar como un ritual en los primates, ya que no cualquier individuo puede acicalar a otro. Pero algunos individuos pueden exigir que los acicalen. Entonces denota mucho lo que es una estructura jerárquica en los primates, y esto mucho más evidente en los cercopitécidos, ¿no? Donde hay estos grupos grandes que les había mencionado, como los papiones, babuinos, macacos, todos estos que tienden a establecer su jerarquía dentro del grupo, y se demuestra mediante el acicalamiento. ¿Quién recibe acicalamiento de quién? Determina eso. Bueno, hemos entrado entonces habíamos, mejor dicho, terminado con los rasgos de los primates así en general y su diversidad. Vamos a entrar ahora a unos puntos relacionados a su importancia y por qué es importante conservarlos. A nivel de la importancia se pueden considerar 3 aspectos muy llamativos en lo que es la importancia de los primates. A nivel ecológico, como habíamos mencionado todo este tiempo, son parte importante de lo que son los ecosistemas de bosques, ¿no?, que son las zonas de mayor biodiversidad en el planeta. Forman parte de la cadena trófica. Son depredadores en parte, pero también son presas y fuente de alimento para otro grupo de primates. Son más consumidores primarios, en realidad, los primates. Entonces están en la base de la cadena trófica, soportando todo un conjunto de organismos, ¿no?, que componen este tipo de ecosistemas. Y algo importante, bueno, que creo que se deduce ya y se conoce en general, es el rol de dispersión de los primates. En este sentido, inclusive hacen hasta polinización accidental, ¿no? Pero el tema de dispersión en los primates es llamativo porque el hecho de que mantienen la calidad del bosque, posiblemente no tienen un rol tan marcado como, por ejemplo, las aves y murciélagos, sobre todo en los procesos de regeneración, pero donde sí aportan mucho los primates es en la dispersión de diferentes especies de árboles, sobre todo los más grandes, que determinan la presencia de bosques primarios, ¿no? Entonces, pero de todos los tipos de bosque, y muchas especies, de muchas especies el principal dispersor, no el único, son los primates. Entonces, determina mucho cómo la calidad del bosque se mantiene, y los primates juegan ese rol importante en este tipo de ecosistemas.
Hablando también como otro tipo de rasgos de importancia está que son utilizados para estudios como modelos animales, ¿no? Por ejemplo, en los primates, por la similitud con nosotros, se estudia aspectos del comportamiento humano, de la cooperación, aprendizaje, temas del lenguaje, el uso de herramientas. Aunque hay temas éticos, se los ha utilizado mucho en la investigación médica, se los continúa utilizando todavía. Y algo importante en ese sentido, por ejemplo, es el tema de las enfermedades zoonóticas, ¿no? Los primates pueden avisarnos de la llegada de alguna enfermedad antes de que los humanos caigan, diremos, afectados, y por eso ya se los considera ahora como un rol de especie centinela, ¿no? Frente a enfermedades. Y también a nivel social y cultural, en muchas culturas los primates son muy importantes, en algunos casos son considerados hasta sagrados, y de esa manera se los utiliza inclusive como atractivos turísticos. Y no solo por este atractivo turístico en general, si nos ponemos a pensar en estos tres aspectos de importancia, los tres tienen hasta un valor económico, ¿no? Entonces, si queremos ver a nivel ecológico, natural, tiene mucha importancia, pero si estamos, digamos, de la otra perspectiva, de ver todo como dinero, en todo caso, igual, su presencia sola ya implica potenciales beneficios económicos. Entonces, son muy importantes para la naturaleza y y por tanto se debería promover su conservación, ¿no? Por diferentes aspectos en general, hasta la parte cultural incluida. En ese sentido, bueno, ya viendo el estado de conservación en general de los primates, la situación lamentablemente, como para toda la biodiversidad en estas últimas décadas, no está bien. En general se ha visto que en todas las regiones habitadas por primates hay una reducción importante en las poblaciones, la cual hay que tomar en cuenta, ¿no? Por los efectos que pueden tener en los mismos bosques. Y se considera ahora que alrededor del 60% de las especies de primates se hallan amenazadas. Ahí pueden ver una gráfica de las familias, sus estados de conservación en general. En ese sentido, las amenazas principales vienen sobre todo por el tema de la pérdida de hábitat, ¿no? Relacionada mucho al tema de la agricultura. También el aprovechamiento forestal, ¿no? Que si bien a veces no cortan todo el bosque, pero bajan su calidad, y obviamente hay especies mucho más sensibles a este tipo de perturbación de bosque. Por ejemplo, los frugívoros como los marimonos son muy sensibles, inclusive al ruido algunas especies. La caza y captura, que incluye también los temas de tráfico legal e ilegal de vida silvestre, que son muy susceptibles los primates por su carisma, pueden ser utilizados mucho como mascotas, lamentablemente. Y el tema de la expansión de frontera ganadera, ¿no? Que va quitándoles espacio. No tanto como el tema de agricultura, pero la ganadería también tiene sus efectos. Pero muchas veces se considera la ganadería, hay que tener en cuenta que la parte agricultural industrial afecta mucho a los bosques y por consiguiente a los primates. Otro tipo de riesgos que por el momento se pueden considerar secundarios incluyen los caminos y vías de comunicación, la minería de hidrocarburos, que llegan hasta un 13% comparado con los anteriores. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que muy posiblemente no estamos todavía conscientes de cómo están afectando estas actividades a los primates. Y esto se puede notar, por ejemplo, en el cambio climático, ¿no? Se consideraría como muy bajo, pero sabemos que el cambio climático está afectando todo. Entonces, un poco es la idea hacer un ajuste, ¿no? Para conocer mejor estas amenazas y tratar de tomar las acciones necesarias. En realidad, ahora, ¿qué podríamos hacer, ¿no? Con estos temas de conservación para los primates? En realidad, el trabajo no está tan enfocado, no estaría tan necesario hacerlo a nivel de investigaciones, si bien siempre se necesita, por el hecho de que ya sabemos cómo está la situación y sabemos más o menos que tenemos que proteger. Entonces, en ese sentido, el trabajo, y esto en varias revisiones, no solo de primates, sino de biodiversidad en general, ya sugieren trabajar sobre todo a nivel socioeconómico, cultural y político, ¿no? Con la población humana, en medidas que apuntan a puntos específicos, como es la reducción de la demanda de recursos naturales, reducir el consumismo en lo posible, e incluso comenzar a ver ya con mayor detalle y mayor conciencia el tema de nuestra sobrepoblación. Ver lo que es la expansión de espacios de conservación, o sea, la creación de estos espacios como áreas protegidas o zonas de territorios indígenas, pero que tengan gestión, y por eso lo he subrayado, no es importante o no es suficiente con solo crear un área protegida, sino necesita gestión. La creación de un área protegida es el primer paso de un proceso permanente, ¿no? Entonces, en ese proceso de gestión se ve cómo proteger y monitorear los esfuerzos que se hagan, y sobre todo en esa gestión tiene que proveerse
de alternativas de uso sostenible de recursos naturales a los habitantes, de modo que vean factible y beneficioso el hecho de conservar el patrimonio natural también, sin comprometer su desarrollo socioeconómico, que eso es una tarea realmente titánica, ¿no?, en los temas de conservación. También la reducción del tráfico ilegal, como les decía, los primates son considerados muy apetecibles como mascotas, principalmente, y también como derivados, ¿no? En algunos lugares se alimentan de primates, entonces esto es importante. Para algunas especies también es importante considerar ya temas de reintroducción, porque su conservación en el ámbito silvestre está muy difícil y depende mucho de conservación ex situ, pero sobre todo el tema de restauración de ecosistemas. Y si bien había dicho que la investigación tal vez no es prioritaria, pero es siempre necesaria, ¿no? En el hecho de que tal vez para estas acciones ya tenemos conocimiento base, pero una vez que se emprendan necesitamos siempre tener conocimiento para ver cómo está progresando y poder medir mejor los avances, ¿no?, y los ajustes necesarios que se puedan hacer. Como herramientas también esto es alentador, tenemos mejores herramientas que antes, ¿no? Por ejemplo, ahora podemos hacer análisis de cómo están los primates, sus amenazas a grandes escalas, cosa que antes era como un cálculo, ahora ya se puede hacer análisis mucho más, con mayor exactitud. Tenemos medios de comunicación para concientización, los cuales sobre todo ahora se está viendo, ¿no? Un ejemplo es este tipo de charla que tal vez no hubiéramos podido hacer antes porque hubiéramos tenido que esperar a viajar, cosas así, y hay que aprovechar esas ventajas. Tenemos el conocimiento también de varios aspectos de vida de los primates, siempre falta, pero tenemos mucho que ya podemos comunicar. Y hay diferentes instituciones que tienen objetivos comunes de conservación de la biodiversidad, exclusivamente hasta a veces de los primates, ¿no? Como la IUCN y grupos, que ahorita voy a comentar un poco el caso de Bolivia, que habría que entonces unir todos estos esfuerzos en uno solo, encaminarlos. Y está también el carisma de los primates, ¿no? Los primates llaman la atención por el parecido con los humanos y es un rasgo que hay que aprovechar y volverlos embajadores de la conservación, de esa manera poder también extender los beneficios de su conservación a otras especies de la vida silvestre. Ya entrando en el penúltimo punto, los estudios en primates, la primatología, ¿no? Es el estudio científico de los primates y algo interesante es que trata de estudiar diferentes aspectos, pero lo llamativo es el hecho de que, si bien, bueno, nosotros como biólogos tenemos, ¿no?, nuestra idea de qué podríamos estudiar en los primates, en realidad la primatología alberga una serie de disciplinas, ¿no?, y son enfoques de diferentes aspectos que se estudian en los primates, que sirven para diferentes disciplinas. Y destaca últimamente la parte de veterinaria y salud por el tema de las enfermedades zoonóticas, que creo que no es necesario mencionar y recalcar su importancia, sobre todo en los últimos meses. Los estudios de primates en general se pueden dividir en dos grupos, que son los observacionales y los que requieren capturas. En los observacionales están estos tres tipos, y bueno, hay una ventaja, ¿no?, de que muchas especies, mejor dicho, los primates pueden acostumbrarse a la presencia humana, entonces podemos ver cómo viven, podemos contarlos. No necesariamente no es necesario capturarlos para saber de qué especie se trata, salvo ya los estudios de captura donde por ejemplo necesitamos tomar muestras genéticas, algo así, o que también capturas para estudios de comportamiento. Hay especies que tienen rangos amplios de movimiento y cuando uno hace muestreos, digamos, mensuales, al volver no le cuesta saber dónde está, entonces es buena idea poner un radiocollar si amerita. Y para temas de salud, ¿no?, donde ya se realizan capturas, pero la mayoría de los estudios se pueden hacer solamente con observación sin necesidad de métodos más invasivos. En ese sentido, aspectos que se estudian en los primates en general son la distribución y abundancia para conocer dónde están las zonas con mayor riqueza de primates, dónde están sus amenazas y de esa manera poder priorizar los esfuerzos de conservación. También la taxonomía relacionada a conocer, ¿no?, la variación entre las diferentes poblaciones, esto sobre todo con los avances de genética y análisis genómicos también. Comprender de esa manera cómo se relacionan las dinámicas de las diferentes poblaciones dentro de las mismas poblaciones y entre sí. En este aspecto es llamativo el hecho de que los análisis de genética nos pueden dar una idea sobre la variabilidad genética, ¿no?, los niveles de endogamia, que son alertas mucho más tempranas de cómo está la salud poblacional de una especie. Y podemos darnos cuenta mediante estos análisis mucho antes de que esto se manifieste en la población, que normalmente se manifiesta cuando la población ya está decayendo, ¿no?, a un nivel muy peligroso. El tema de comportamiento es por demás especial en los primates porque, como les decía, se pueden acostumbrar a la presencia humana, uno puede vivir con los primates
y ver, tomar información de una manera muy distinta. Un ejemplo es la dieta, ¿no? En otros organismos que lastimosamente no se pueden hacer un seguimiento continuo, la dieta, por ejemplo, se ve a través de contenidos estomacales, análisis de fecas, o métodos indirectos. En cambio, con los primates, si uno está en eso, puede ver específicamente cómo inclusive consume diferentes tipos de alimentos. O sea, se recoge información, pero desde desde un punto de vista muy, muy distinto con el trabajo de comportamiento, que es mucho más fácil en primates. A nivel de salud, por el hecho de la compatibilidad con los humanos, había mencionado, ¿no?, que hay estudios de medicina, pruebas de laboratorio que tienen su parte ética, pero quiero resaltar la parte de enfermedades zoonóticas con estas especies centinela. Un ejemplo, por ejemplo, son los monos aulladores, que en Brasil, por ejemplo, se ha visto que son muy sensibles a la fiebre amarilla. Entonces, si llega un brote de esta enfermedad, los monos aulladores nos pueden avisar porque lastimosamente van a tener cambios en las poblaciones. Bueno, en realidad murieron, ¿no? Sin una explicación hasta que hicieron las pruebas. Entonces, son casos de especies centinelas que nos avisan la llegada de brotes, y esto es un campo que se está investigando y se necesita mucha información. En general, diríamos, hablando de investigaciones, queda mucho por investigar con los primates. Si bien se conoce, como decía, la investigación es muy importante, pero hay que ver precisamente cómo encaminar. En ese sentido, deben definirse también los objetivos de los nuevos estudios de las investigaciones, ¿no? Y creemos que en realidad es muy importante que sea cual sea el objetivo del estudio, siempre se busque una aplicación directa de alguna parte, al menos, de la información que se genera, hacia la conservación de las especies de interés, porque ahora estamos en un contexto donde la conservación es realmente una prioridad para la biodiversidad en general y los primates obviamente también. Y bueno, para finalizar voy a dar algunos aspectos así como resumen, pero importantes, de los primates en Bolivia. ¿Qué tenemos en Bolivia? Tenemos 24 especies reconocidas ahora, de acuerdo al último trabajo precisamente del doctor Aguirre, ¿no?, y colaboradores, que se ha publicado el año pasado, la lista de especies. Eso nos coloca en el cuarto lugar en el neotrópico, luego de Brasil, Colombia y Perú, en diversidad de primates. De los 24 especies, 2 son endémicas y están solamente en el departamento del Beni, y son con las que yo más he estado trabajando. Tengo la suerte más bien de trabajar con ellas. Luego están presentes en todos los departamentos excepto en Oruro y Potosí, porque no tienen las zonas boscosas, ¿no?, donde están, que necesitan los primates acá en Bolivia. Y el departamento que tiene más especies es Pando, por el tema de los bosques amazónicos, que son mucho más diversos, ¿no?, en esa parte, en esa región del país. A nivel de amenazas, bueno, las 3 principales que habíamos mencionado están la pérdida de hábitat, la cacería y el tráfico ilegal. A nivel de la pérdida de hábitat, bueno, hay datos que muestran, ¿no?, diferentes aspectos, como la agroindustria y exportación de materias primas que afectan mucho a los bosques y por tanto a los primates, actividades de subsistencia para el mercado local, la ganadería también, actividades forestales, mineras, petroleras y la expansión de asentamientos humanos, ¿no?, con infraestructura, que también al final todo esto en conjunto causa una importante pérdida de áreas boscosas que afecta no solo a los primates, sino a un montón de especies. Está también la cacería. Los primates, los más grandes en Bolivia, como los monos araña y los monos aulladores, son consumidos como alimento, y bueno, es una de las esta práctica, si bien a escala baja puede no significar mucho efecto, pero se está incrementando y ya muchas veces a niveles comerciales, y considerando la baja tasa reproductiva de los primates, su recuperación puede ser muy lenta o prácticamente no ocurrir, ¿no? Y también está el tráfico ilegal. Esta gráfica aquí muestra que en los datos del Ministerio de Medio Ambiente es 4% de los registros de tráfico de vida silvestre corresponden a primates, pero hay que tener en cuenta que estos son los datos oficiales. La cacería, por ejemplo, no se documenta, y los temas de mascotismo ocurren prácticamente en todo lugar, esto no solo en Bolivia, pero en Bolivia también, sobre todo a nivel rural, en las comunidades que están ahí, ¿no?, al lado de los bosques, y eso no se documenta. Entonces, estos datos de tráfico ilegal de vida silvestre están muy, muy subestimados para el tema de los primates, y ese es otro aspecto que también merece atención de trabajo acá en Bolivia. Acá les presento una lista de las 24 especies, ¿no?, de los primates de Bolivia, resaltando los 2 endémicos que tenemos y sus estados de conservación de acuerdo al libro rojo, que ya tiene unos buenos años, hay que actualizar, y de acuerdo a la IUCN también, que esta lista en realidad todavía va a ir cambiando, porque, por ejemplo, no se actualiza la información de la IUCN
pero tienen acá los datos acá a la fecha, ¿no? Y como les decía, las zonas prioritarias de conservación están en Pando por el hecho de la mayor cantidad de primates en esta parte amazónica de Bolivia, y en el Beni influido por la presencia de las especies endémicas, ¿no? Y ya para finalizar, bueno, en Bolivia, en temas de conservación, existen herramientas legales, tenemos un montón de leyes, pero lo que está faltando, como para toda la biodiversidad, es los mecanismos de implementación, de ejecución de estas leyes, ¿no? Llevarlas a la acción como tal, y es donde se tiene que trabajar. A nivel de experiencias de conservación de primates, en WCS hemos trabajado con dos experiencias generales, por ejemplo, el descubrimiento de Plectrucebus auripalati, el Lucachi del Madidi, que ha permitido generar fondos que apoyan a lo que es la gestión del Parque Madidi. Prácticamente muchos sueldos de guardaparques se pagan a partir de la rifa del nombre científico que ha generado un fondo, ¿no? Que se utiliza para esto en el Parque Madidi. Y con los monos endémicos en el Beni, se tiene una historia de varios años que ha permitido la creación de espacios de conservación que ahora están bajo gestión, pero corresponden a casi 1,5 millones de hectáreas que estarían ahora con el desafío de ser gestionadas para promover la conservación de estos primates, que son prioridades de conservación, y otra fauna endémica inclusive de la zona, ¿no? Entonces son experiencias que trabajando con primates podemos realmente promover la conservación de la biodiversidad en general. Y hay agrupaciones también interesantes a nivel regional que están interesadas en los primates. Está la Sociedad Internacional de Primatología, la Sociedad Latinoamericana de Primatología y varios grupos nacionales acá en el Neotrópico. Y solo comentarles, ¿no?, que hace 2 años, recién el domingo hemos cumplido 2 años, se ha creado en un congreso de mastozoología, en 2018, la Red Boliviana de Primatología, de la cual sí tengo el gusto de presidir. Y bueno, en este grupo estamos con el desafío de promover lo que es el desarrollo de la disciplina primatológica. No hay muchos primatólogos en Bolivia, hay mucho que hacer, y lo que queremos es promover de una manera ordenada que se desarrolle el trabajo con primates y de esa manera contribuir a la conservación de la biodiversidad en general, incluyendo obviamente a estos animalitos que para nosotros, los primatólogos, realmente son muy, muy especiales y muy importantes, como toda la biodiversidad en general. Bueno, eso es lo que traje como presentación. Ya para finalizar, ¿no?, agradecer su tiempo, su atención en esta charla que ha sido larga, que espero que les haya gustado y sobre todo que les esté brindando información que les permite generar mucho interés en los primates, conocer la variedad que tienen y así tener un mejor conocimiento de la naturaleza en general y sobre todo también la que tenemos en nuestro país para este grupo. Eso es lo que tendría por exponer. Muchísimas gracias.